una clase, creo, o dos, vimos estilos de vida saludable. ¿Sí? ¿Recuerdan? Sí. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a completar la clase, o vamos a complementar la clase de la semana pasada, hablando de un tema que es muy importante, porque son una serie de afecciones, de dolencias que están creciendo en nuestras comunidades. Por ejemplo, como ustedes saben, en el Perú, ¿sí? Están apareciendo o sea, mejor dicho, una gran cantidad de enfermedades que tienen que ver con la pandemia, ¿sí? Que tiene que ver con la falta de ejercicio físico y con los nuevos hábitos que hemos adquirido a raíz de pandemia, ¿sí? ¿Qué enfermedades pueden ser estas? ¿Nadie sabe? ¿Nadie opina por ahí? Como dijo profesor, no lo escuché Bien, bien. les repito, a raíz de pandemia nosotros hemos dejado de realizar una serie de actividades. La pandemia nos mantuvo a nosotros ocupados, nos tuvo prácticamente encerrados en nuestras casas sin poder salir. Entonces se crearon nuevos hábitos, ¿sí? Las personas empezaron se podría decir, a realizar más vida al aire libre y empezaron a estar más tiempo encerradas. ¿Sí? ¿Qué tipo de enfermedades pueden salir sobre esta nueva costumbre? El sobrepeso, profesor. Muy bien, sobrepeso, ¿qué más? Sobrepeso, ¿qué más? Depresión. Muy bien, depresión, Estrés. estrés, muy bien. Hipertensión. Hipertensión, producto del sobrepeso, muy bien. Ansiedad. Ansiedad, muy bien. Entonces vean ustedes, sí, por favor, su micro, por favor, apáguenlo. Señorita, su micro, gracias. Bien, entonces vean ustedes que a raíz de pandemia nosotros hemos adquirido o hemos estado en contacto con una serie de enfermedades en las cuales, como ustedes habrán visto, no hay ninguna manera de contagiarse. Son enfermedades que les dan a las personas de acuerdo a sus cambios de hábitos o cambios de estilos de vida. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver aquellas enfermedades que tienen estas siglas que acabo de poner en pantalla, que se llama SNT, que significa enfermedades crónicas no transmisibles. Enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta imagen nos hace recordar que los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles eran las principales víctimas de COVID. ¿Cuáles son estas principales enfermedades crónicas no transmisibles que ustedes conocen? La diabetes. ¿Recuerda? Muy bien, diabetes, ¿qué más? Cáncer. Cáncer, muy bien. La gastritis. Como hipertensión, más que gastritis, ¿qué más? La obesidad. Bien, obesidad, sobrepeso, muy bien, ¿qué más? Lislipidemia. Colesterol, muy bien. ¿Y qué otro grupo? ¿Cuál es? Enfermedades cardíacas, profesor. En general, enfermedades cardíacas. Muy bien, entonces vean ustedes que a raíz de pandemia, muchas personas con este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles eran las principales víctimas de COVID-19. Y así como de COVID-19, son víctimas de una serie de enfermedades o dolencias adicionales. Así que el día de hoy vamos a poder diferenciar a este grupo de enfermedades que se les conoce como enfermedades crónicas no transmisibles. Como ustedes pueden ver, la clase del día de hoy trata sobre enfermedades crónicas no transmisibles, cuáles son los factores de riesgo de estas enfermedades y además
cómo prevenirlas. ¿Cuáles son algunas medidas en las cuales nosotros podemos evitar estas enfermedades crónicas? ¿Hasta ahí se entiende el título de la clase? Sí, profesor. Muy bien. En la imagen ustedes ven alguno de estos cuadros o casos de enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, el cáncer o cardiovasculares, ¿sí? Enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias y el cáncer, como algunas enfermedades crónicas no transmisibles. Hay más, aquí solamente hay algunos ejemplos para poder pasar a la parte de la teoría. ¿Sí? Primer punto que debemos aprender, ¿cuál es el concepto? ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de una enfermedad crónica no transmisible? Lo voy a leer para después interpretarlo. Dice, enfermedades no originadas primariamente por agentes biológicos y que se padecen durante muchos años antes de producir la muerte, que requieren un control y tratamiento periódicos, además de estar estrechamente asociadas a determinados factores de riesgo. Entonces vean ustedes, característica fundamental de una enfermedad crónica no transmisible: no son ocasionadas por agentes biológicos. No nos va a picar un zancudo y nos va a dar diabetes. No nos va un gusano o una lombriz que tenemos en el estómago, nos va a producir, por ejemplo, colesterol elevado. ¿Sí? Y otra característica de estas enfermedades es que las personas las padecen por muchos años. Una persona que tiene osteoporosis, una persona que tiene colesterol, lo va a padecer por muchos años. Y que pueden o las van a sufrir antes tal vez de producirle la muerte. ¿Alguna pregunta hasta ahí con relación a su concepto? ¿Está claro el concepto? Sí, profesor, no son contagiosas también. Así es, no son contagiosas. Bien, agrupa enfermedades que tienen un similar enfoque epidemiológico. Por ejemplo, la primera característica es que no son causadas por agentes biológicos. No hay ningún agente biológico que nos transmita una enfermedad crónica. Por ejemplo, diabetes mellitus. Por ejemplo, enfermedades inmunológicas como la artritis reumatoidea. O aquellas enfermedades producto, por ejemplo, de la radiación solar, ¿no? Por ejemplo, la radiación solar en exceso, ¿qué podría derivar? ¿Qué podría darnos? Cáncer a la piel. Cáncer, un cáncer a la piel. Ahí no interviene ningún agente biológico, no hay ningún zancudo, mosquito, ave, mamífero, no interviene absolutamente nada, más que la radiación del sol y nuestra piel que está expuesta. Otro enfoque es que son de larga duración con remisiones y recaídas. La persona se cura y la persona se puede volver a enfermar. Y así sucesivamente. Por ejemplo, casos como el asma, como algunos tipos de cáncer y como los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Aquellas personas que les ha dado un infarto cerebral, posiblemente más adelante les dé otro infarto cerebral si no se mejora su salud, ¿no? Ustedes han escuchado a los abuelitos cuando dicen que les dio un preinfarto. ¿Han escuchado ese término? ¿Tienen abuelitos? Sí, profesor. Bien. ¿Han escuchado a sus abuelitos decir el término preinfarto? No. O de repente los abuelitos dicen, me dio una parálisis facial o tuvimos un derrame, ¿sí? ¿Han escuchado? Sí. Y de repente parte de su cuerpo se quedó paralizado, ¿no? Sobre todo en el rostro de una persona que ha tenido un infarto leve, parte de su rostro se queda sin poder mover, ¿sí? Se queda como rígido. Quiere decir que esa persona, esa zona del rostro ha dejado de tener irrigación, ¿no? Eso podría ser, por ejemplo, un primer infarto, ¿sí?
y que podría más adelante ocasionar un segundo infarto que podría ser mortal para la persona. ¿Hasta ahí este segundo punto está claro? Muy bien. Determinadas por factores sociales, hay ciertos factores sociales que influyen en la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes puedan entender. Por ejemplo, acá en el primer punto dice debido a enfermedades mentales. Una enfermedad mental podría ser un factor para que aparezca una enfermedad crónica. A ver, piensen un poquito a ver si encuentran una respuesta. ¿Qué enfermedad mental podría derivar en una enfermedad crónica? La depresión. ¿Cómo así? A ver, cuénteme más o menos cómo así la depresión podría derivar en una enfermedad crónica. La ansiedad. Pero sí, cuénteme cómo la ansiedad podría derivar en una enfermedad crónica. ¿Tienen una idea más o menos? Claro, profesor, la depresión, por ejemplo, puede derivar en un cáncer. Sí, pero eso no es tan así. Tan así. Profesor, tal vez la depresión podría derivarse en una gastritis. El hecho de estar deprimido, el no alimentarse adecuadamente, podría ocasionar una gastritis crónica. Bueno, podría ser una gastritis crónica y si nosotros seguimos con ese tipo de comportamiento podría derivar en un cáncer estomacal, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, profesor. Podría ser. Miren, un ejemplo clásico. Una persona tiene ansiedad. Cuando una persona tiene ansiedad, ¿qué es lo primero que hace? O sea, come. Come, muy bien, come o consume alcohol. Entonces, ¿eso podría derivar más adelante en sobrepeso? Sí, profesor. ¿Y el sobrepeso qué podría llevar como enfermedad? Diabetes, colesterol, Hipertensión. ¿no? Así es. Entonces vean ustedes cómo una enfermedad mental podría derivar, si no se controla, posiblemente en una enfermedad crónica. ¿Sí? ¿Les quedó claro el ejemplo? Muy bien. ¿Hasta este punto Sí. alguna pregunta? Bien, continuamos. Combinaciones de factores transmisibles y de factores no transmisibles. Por ejemplo, una combinación de algunos factores transmisibles y no transmisibles también podría llevar a la aparición de una enfermedad crónica. Por ejemplo, la primera pareja, tuberculosis y VIH-Sida. Acá tenemos una pareja de un factor transmisible y un factor, o en este caso, dos factores transmisibles. ¿Cómo así podrían derivar estos dos factores en una enfermedad? A ver, ¿quién me puede decir? La tuberculosis, profesor, cuando es crónica, se puede derivar en el cáncer. Ya, ¿y ahí cómo interviene el VIH? A través de venoclisis. No, pero ¿qué tiene que ver con la tuberculosis y el VIH? A ver, porque estamos diciendo combinación de factores transmisibles y no transmisibles. Entonces acá tenemos una parejita que dice tuberculosis / VIH. Entonces yo te pregunto, ¿cómo interfieren estas dos enfermedades en que una persona tenga en el futuro una enfermedad crónica? Profesor, que en el VIH la persona puede estar contagiada y se encuentra sus defensas bajas y puede contraer la tuberculosis. Muy bien. Así es. Entonces, el VIH favorece que la persona se contagie de tuberculosis.
Y la tuberculosis en una persona que tiene las defensas bajas se convierte en una enfermedad crónica que podría derivar, por ejemplo, cáncer pulmonar o, por ejemplo, alguna otra dolencia de larga duración. ¿Bien? Tal como mencionó su compañera. ¿Bien? ¿Les ha quedado claro este ejemplo? Sí, profesor, clarísimo. Muy bien. Secuelas a largo plazo, ya sea físicas o mentales, producto de accidentes, producto de violencia, anomalías congénitas, etcétera. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una mujer es constantemente agredida por su esposo. Entonces tenemos un cuadro de violencia. Y la única manera que tiene esta mujer para poder calmar esta ansiedad que sufre por la violencia de su hogar es mediante el alcohol. O mediante, por ejemplo, se me ocurre en este momento, múltiples parejas sexuales. El tener múltiples parejas sexuales, ¿qué podría ser riesgoso? ¿Por qué podría ser riesgoso? Contraer alguna enfermedad, ¿no? O una ETS o una ITS. Podría contraer una ETS o una ITS. Por ejemplo, virus de papiloma humano. ¿Sí? ¿Podría ser? Sí, porque es lo más común, profesor. Así es lo más común. Y entonces, este virus del papiloma humano, contraído de esta manera, podría derivar en un cáncer uterino. Sí, profesor. Sí, Podría. profesor. Entonces vean ustedes que las secuelas a largo plazo, es decir, lesiones ya sean físicas o mentales, también pueden influir en la aparición de enfermedades crónicas. ¿Les ha quedado claro los ejemplos? Sí, profesor. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, profesor. Muy bien, correcto. Entonces, en resumen, en este gráfico ustedes pueden ver de derecha a izquierda cómo la globalización, el avance de las ciudades y el uso de la tecnología nos llevan a nosotros a empezar a cambiar algunos factores que podrían derivar en enfermedades crónicas. Por ejemplo, dietas inadecuadas. ¿La modernidad hace que comamos peor o mejor? Peor, profesor. Profesor, un Así estilo es. de vida. Mucho alimento procesado, por ejemplo, ¿no? Inactividad física, consumo de tabaco o consumo de alcohol, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven o están viendo el Mundial, se habrán dado cuenta que en todos los programas deportivos que hablan del Mundial, generalmente se toca lo que es cerveza. ¿Sí? Incluso la Champions League es auspiciada por una marca de cerveza. Sí, si mal no recuerdo, debe ser la cerveza Heineken. Sí, Y profesor. en este momento la Copa del Mundo también es auspiciada por otra marca de cerveza. ¿Sí? Entonces vean ustedes cómo la globalización y la tecnología hace que nosotros cambiemos nuestros hábitos saludables por aquellos factores que podrían derivar, como nos dice el cuadro de la izquierda, en enfermedades crónicas. Perdón. Entonces, chicos, vean cómo estas enfermedades crónicas derivan sobre todo por los cambios de estilos de vida que tienen las personas. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Todo está claro. Muy bien. ¿Y cómo en el examen no está claro? ¿Mm? Ahí se ríen, ¿no? Bien. Usted nos hace confundir en el examen, profesor.
Es que tampoco les voy a poner, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Pues también, no se pasa. Y encima van a marcar negro. Qué chavos. Qué chavos. Ya sí ha habido una pregunta, creo, bien facilita y no la han contestado. Bueno, continuamos. Preocupación por la Organización Mundial de la Salud nos da estadísticas que son muy importantes de aprender. Por ejemplo, nos dice que 1 de cada 3 adultos en todo el mundo ha aumentado la presión sanguínea, mientras que 1 de cada 10 adultos ahora tiene diabetes. Antiguamente eran 7 de cada 100. Ahora es 1 de cada 10. Vean ustedes cómo el porcentaje ha subido de 7% que era antiguamente a 10%. Pues tenemos más casos de diabetes. Más casos de diabetes. ¿Sí? Y es ahí lo peligroso. Entonces hay una preocupación mundial sobre el avance de las enfermedades crónicas, que son responsables del 60% de las muertes a nivel mundial. Todas las personas que se mueren a nivel mundial, la mayoría muere por enfermedades crónicas. ¿Bien? Bien, creo que alguien quiere ingresar. Vamos a ver quién es y por qué tan tarde. Señorita, buenas tardes. No está, creo. Bueno, vamos a continuar. Bien. Vean ustedes estas estadísticas. Acá nuevamente se hace mención de que 1 de cada 3 adultos presenta hipertensión arterial. Antiguamente era 1 de cada 5, ahora es 1 de cada 3. Quiere decir que la proporción o el porcentaje de personas con hipertensión a raíz de pandemia ha crecido mucho más. Ahora, en Sudamérica, en los países de América Latina, donde estamos ubicados nosotros, hay una estadística que es muy importante de que ustedes conozcan. Se dice que el 80% de muertes por enfermedades crónicas en el mundo ocurren en países pobres como el nuestro. ¿Por qué creen ustedes que se produce esto? ¿Cuál es la principal causa de que el 80% de las muertes por enfermedades crónicas se produzca en países pobres? Por la falta de dinero, profesor, la economía. ¿Cómo así? A ver, cuéntame cómo así. Es que porque, profesor, no tienen recursos, pues no, para que de repente las personas se enfermaron y no tienen cómo comprar la medicina para que se puedan curar. Muy bien. ¿Alguien tiene una idea más? ¿No hay más ideas? Profesor, podría ser otro que las personas, por ejemplo, no cuentan con un CIS donde vayan para que les atiendan. Tiene que ver con los sistemas de salud. ¿A eso te refieres? Claro, porque hay muchas personas que no tienen, ¿no? Para que les puedan atender, porque mayormente vamos, nos dan los medicamentos, ¿no? Gratis. Muy bien. ¿Qué otra idea? A ver, estamos hablando, ojo, de enfermedades crónicas, diabetes, colesterol, sobrepeso, cáncer, de esas enfermedades crónicas. El 80% de las muertes por estas enfermedades crónicas ocurren en países pobres. ¿Qué otra idea tienen por ahí? Falta de información, profesor, sobre lo importante que es hacer descarte, ¿no?, de algunas enfermedades antes que sea más grave. Muy bien. ¿Alguien más? Ya para tener una última opinión. Bien. Como dicen sus compañeros, es correcto. Casi todos los comentarios están enfocados en los sistemas de salud. Para que una persona
sepa manejar una enfermedad crónica, lo primero que tiene que saber es cuál es la información que yo necesito conocer si padezco o no padezco de una enfermedad crónica. Entonces, para que las personas agarren conciencia sobre enfermedades crónicas, en primer lugar deben funcionar los sistemas de salud. ¿Los sistemas de nuestro país de salud funcionan bien? ¿Funcionan o no funcionan? No funciona muy Funcionan, bien. solamente funcionan para el que tiene dinero. ¿Sí? Es la Así es. realidad. Bien, entonces ahí es por eso que muchas personas sufren enfermedades crónicas y no saben cómo afrontarlas. Por eso es que mueren muchas personas por sobrepeso, colesterol, diabetes, etcétera, y ni siquiera empezaron su tratamiento. Bien, por eso es que la mayor cantidad de muertes ocurre en los países pobres. No ocurre en Estados Unidos, no ocurre en Europa, peor en Estados Unidos, a pesar de toda la comida chatarra que comen, tienen unos muy buenos sistemas de salud para poder medicarse, lo que no ocurre en nuestros países. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Hay una serie de datos que da la Organización Mundial de la Salud, pero sobre todo enfocados en niños obesos y con sobrepeso. Recuerden ustedes, desde muy pequeñitos hay que inculcarle a los niños cuál es la correcta alimentación. Si un niño crece con sobrepeso o obesidad o no sabiendo cuáles son los mejores alimentos, tengan por seguro que cuando este niño llegue adulto posiblemente va a padecer alguna enfermedad crónica. ¿Eh? Entonces es importante que desde muy pequeñitos los jovencitos aprendan y sepan qué enfermedades crónicas hay y de qué manera las pueden combatir. Por ejemplo, vean esta estadística para que puedan ustedes ver cuáles son las enfermedades que generalmente, en este caso, enfermedades crónicas, que más atacan al varón, y vean las enfermedades crónicas que más atacan a las mujeres. Entonces, pregunta, ¿sí? Pregunta, ¿dónde nosotros vemos mayor cantidad de incidencia de enfermedades crónicas? ¿En varones o en mujeres? En mujeres. En mujeres. Ahí está lo peligroso. Entonces, las mujeres tienen que tener un doble cuidado porque de acuerdo a sus condiciones son más propensas a la aparición de enfermedades crónicas. ¿Bien? Y acá tenemos otra estadística para que ustedes vean, ya les voy a explicar en qué consiste esta estadística, cómo se desarrollan una serie de enfermedades en nuestro país. Por ejemplo, tenemos acá una estadística de cómo se desarrollan las enfermedades, en este caso de hipertensión arterial. En rojo están las ciudades con mayor número de casos. En este caso, ¿qué ciudades de nuestro país tienen mayor incidencia de hipertensión arterial? ¿Las ciudades de la costa será? De la costa, profesor. De la costa, incluida La Libertad. Entonces vean ustedes que hay una costumbre, hay una incidencia de casos de hipertensión arterial en ciudades de la costa. Hay que tener especial cuidado. Por ejemplo, tenemos un segundo gráfico donde nos habla de tumor maligno de bronquios y pulmones. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos la última estadística. ¿Qué ciudades son más propensas a sufrir este tipo de tumores malignos de pulmón? ¿Las ciudades de qué región? En la sierra. ¿En la sierra o en la costa? En la costa, profesor. En la costa. Todas las ciudades que están de rojo son la mayoría ciudades de costa. A ver, ustedes me dirán, ¿por qué? Por la contaminación, Así es, lo que fuman. por la cantidad de contaminación que tenemos y por la gran cantidad de autos que hay en la costa. Bien.
Vean ustedes esta estadística que habla sobre cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles son las ciudades donde hay mayor... Está atorado, tu papá va a venir a echar, a comprar ese. A ver su micro, por favor. Bien. Por ejemplo, les decía, tumor de cuello uterino. ¿Qué ciudades son más propensas a padecer? De acuerdo a la gráfica. Las costas. Costa. Sí. Yo veo ciudades de la selva también y ciudades de la sierra. Selva. Sí. Ahora dígame, ¿por qué las ciudades de la sierra y de la selva? Profesor, porque esas personas no, o sea, no están tan informadas. Por falta de conocimiento y por tal vez machismo también, profesor. Por machismo, falta de conocimiento y sobre todo falta de educación sexual, ¿no? Falta de educación sexual, ¿no? El promedio de edades en la selva de inicio de las relaciones sexuales está aproximadamente 13.8 años. Ni siquiera llegan a los 14 años y ya han tenido relaciones sexuales. Entonces, ese inicio temprano es propenso para la aparición de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Incluido el virus del papiloma humano. ¿Sí? Bien, y la última gráfica nos habla sobre otra enfermedad que es la diabetes mellitus. Acá en la última gráfica, ¿cuáles son las ciudades que están más pintadas de rojo? Las de la costa. Las de la costa. Entonces vean ustedes las ciudades de la costa por los alimentos procesados, por el exceso de comida chatarra, por la misma ciudad que nos impide realizar actividades al aire libre, entonces hace que haya más casos de diabetes mellitus, ¿no? Más casos de diabetes mellitus. Sí, para que más o menos tengan una idea de cómo es la evolución de estas enfermedades crónicas. ¿Alguna pregunta? Bien. No hay preguntas, debe estar todo claro. Bien. ¿Qué factores no podemos modificar? Aquellos factores que es imposible que nosotros podamos modificarlos, por ejemplo, antecedentes familiares, factores genéticos. Si nosotros tenemos herencia de familiares que han tenido diabetes, posiblemente nosotros también tengamos diabetes. La edad conlleva a la aparición de enfermedades crónicas, ¿sí? Grupo étnico, hay razas que son más propensas a determinadas enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, algunos tipos de cáncer, diabetes, ¿no? Asma, ¿no? Hay razas que tienen mayor preponderancia o mayor incidencia en la aparición de estas enfermedades. Y en el caso del sexo, ¿sí? Hay enfermedades que se desarrollan más en mujeres que en varones y al revés. ¿Sí? Enfermedades crónicas que se desarrollan más en mujeres que en varones. Por ejemplo, casos de colesterol. ¿Dónde es más propenso? ¿En varones o mujeres? Varones. ¿Segura? Sí, porque Mujeres, profesor. Es en mujeres. Recuerden ustedes que tienen un factor que hace que ustedes acumulen mayor cantidad de grasa. Por ejemplo, pregunta, ¿dónde acumulan grasa las mujeres? En el abdomen. Aparte del abdomen. Los glúteos. 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 En las mamas y en los glúteos. En las mamas y glúteos. Entonces, hay mayor cantidad de sustancia grasa. Es debido a los estrógenos. Ustedes tienen hormonas femeninas que hacen que se acumule mayor cantidad de grasa. En el varón, el único sitio donde se acumula grasa es en el estómago. Pero en las mujeres también se acumula grasa en el abdomen. Entonces, además, las mujeres acumulan grasa en las mamas y en los glúteos. Entonces, ¿dónde va a haber mayor cantidad de grasa? En las mujeres.
En las mujeres. En las mujeres. Bien. ¿Qué factores sí podemos modificar? Podemos modificar nuestro peso, podemos modificar la ingesta de sal y azúcar, podemos modificar nuestro consumo de alcohol, nuestro consumo de tabaco y podemos también modificar la cantidad de ejercicio que nosotros realizamos. Entonces, estos factores sí podemos controlar. ¿Sí? Bien. Entonces, recordando las prioridades: hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, cáncer, patologías oftálmicas derivadas de estas enfermedades crónicas, osteoporosis, osteoartritis, que son las enfermedades crónicas que más se repiten y que hay que saber conllevar y manejar. ¿Bien? Y para eso hay una serie de estrategias, ¿sí? Hay una serie de campañas que nosotros vemos que se encarga el Ministerio de Salud en publicarlas, en informarlas para que las personas tomen conciencia. Por ejemplo, en esta imagen ustedes van a poder ver algunas campañas. Por ejemplo, control de diabetes. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, osteoporosis. Y por ejemplo, aquellas que están en relación con el cáncer. Hay una serie de campañas para que las personas tomen conciencia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro, chicos? Sí, sí, profesor. Bien. Bien. Y para terminar, un pequeño trabajo de aplicación. Les voy a explicar en qué consiste. Ustedes van a identificar una enfermedad, ojo, una enfermedad crónica no transmisible, cualquiera, y lo que van a hacer es, cómo ustedes a esa enfermedad que han identificado, que tiene sus características, ustedes pueden realizarle prevención. ¿Cómo se previene esta enfermedad? Aplicando los estilos de vida saludable. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Chicos, ¿me han escuchado para que puedan realizar Dice trabajo, dice esta enfermedad no transmisible, ¿no? enfermedad crónica no transmisible? Cualquiera de las que acabamos de ver. Ay, ya, profesor. ¿Ya? Entonces, van a ustedes en primer lugar a identificar esa enfermedad. En segundo lugar, van a establecer algunos, se podría decir, aspectos de su prevención, pero ojo, utilizando estilos de vida saludable. ¿Cómo yo puedo prevenir esta enfermedad? ¿No? Estableciendo estilos de vida saludable. ¿Les ha quedado claro? Sí, profesor. Bien, la voy a poner en Canvas, la voy a subir en Canvas, la tienen que presentar de manera grupal, ¿sí? ¿Sí? La tienen que hacer ahorita, ¿sí? Y me lo presentan hasta el fin de la hora, ¿sí? En este momento son las 20 para las 7, la clase acaba a 8:15, creo que hay tiempo suficiente para que lo